buenas tardes. Les invito para que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11. Vamos a leer de los versículos 1 al 11 y después leeremos también en Lucas, en el pasaje paralelo. Dice la palabra de Dios en Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11. Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid al Señor que lo necesita. Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tenían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ahora vamos a leer en Lucas, capítulo 19, de los versículos 28 al 44. Lucas 19, del 28 al 44. Dice la palabra de Dios lo siguiente: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, nos acercamos ante tu presencia llenos de gratitud, porque hasta aquí nos has ayudado, porque hasta aquí nos has sostenido. Y Padre, queremos poner ante ti todas nuestras aflicciones, todas nuestras preocupaciones, toda nuestra ansiedad, incluso todo nuestro temor. Señor, por favor, toma tú nuestra vida y moldéala a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, nuestro buen Dios, porque al meditar en tu santa palabra, que cada uno de nosotros tengamos discernimiento, que seamos capaces de examinarlo todo y retener lo bueno. Y Padre, sabemos que el mundo está siendo
Señor, sabemos que incluso este virus no escapa de tu conocimiento, no escapa de tu soberanía. Y por eso, Señor, te pedimos, porque tú te manifiestes de forma poderosa y gloriosa sobre esta contaminación que está habiendo. Y Señor, te rogamos por tu misericordia que tú nos fortalezcas en la fe. Que, Señor, hagas que este mundo despierte a la realidad de que hay un Dios que está vivo, que da vida, que da esperanza. Señor, por tu misericordia te rogamos, porque este tiempo en el cual muchas familias tienen que estar en cuarentena, en sus hogares, Padre, te pedimos que utilices este tiempo para traer fortaleza en los hogares, para que, Señor, se pueda cultivar la amistad entre padres e hijos, que se pueda, Señor, se puedan cultivar también el conocimiento de los unos y los otros, que podamos ver las necesidades que tenemos y también, Señor, sobre todas las cosas, que como familias podamos crecer en la fe, que podamos crecer en el conocimiento de ti. Padre, por favor, habla en nuestra vida. Por favor, Señor, manifiéstate de forma poderosa en cada uno de nosotros. Por favor, trae consuelo a tanta gente que está sufriendo por sus familiares que han fallecido. Por favor, trae fortaleza a los enfermos. Y, Señor, sobre todo, trae tu presencia a cada uno de nosotros para que podamos, Señor, ser fortalecidos en ti. Pedimos de tu bendición y dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar esta tarde, noche, está dentro de los últimos estudios que hemos estado teniendo relacionados con el último viaje que el Señor Jesucristo hace a Jerusalén. Y sabemos que todos estamos de viaje, pero no sabemos cuál es nuestro último viaje. En este caso, el Señor Jesucristo sí sabía que este era su último viaje, y también, además de que es su último viaje a Jerusalén, recordamos que estamos en esa época en que se celebra, se recuerda la Cuaresma, porque nos estamos acercando a ese momento que transforma el destino de la humanidad, y es el momento en el que el Señor Jesucristo va a la cruz, y por eso también estamos bajo el mismo título, está último viaje a Jerusalén, 40 días hasta la cruz. Y en esta ocasión vamos a tratar un poco lo que es su llegada a Jerusalén. Jesús llega a Jerusalén. Y recordemos que en esa época, toda la gente judía, algunos que también no eran judíos, pero habían abrazado la fe de los judíos, peregrinaban hacia Jerusalén. Entonces había mucha gente que viajaba, y el Señor Jesucristo cuando iba de camino hacia Jerusalén, no pensemos que iba solo, nos dice la Biblia que iba con sus discípulos, pero también dice que venía una multitud con él. Ahora bien, la semana pasada estuvimos viendo cómo él sanó al ciego Bartimeo, y de ahí sigue, deja Jericó y ya se encamina hacia lo que es el último tramo de su viaje. Y aquí en el capítulo 11 vemos que el Señor Jesucristo ya está llegando a Jerusalén. ¿Qué le espera en Jerusalén? Pues por un lado vemos que hay muchos seguidores que han estado viendo todos los milagros que ha hecho, incluso en el camino, como el que acababa de hacer con Bartimeo, que incluso vemos que Bartimeo lo sigue, y es posible que aquí venga Bartimeo caminando junto con él, ese hombre que fue ciego pero que ahora ve. Ahora bien, los discípulos, recordemos que están atemorizados, van siguiendo al Señor Jesucristo, pero lo van siguiendo con miedo. ¿Por qué? Porque recuerdan que hace poco tiempo el Señor Jesucristo fue amenazado porque ya lo querían matar, y porque estaba una orden dada de que fuese apresado. Ahora llega la hora de la verdad. Llega a Jerusalén, y si pensamos políticamente,
que el Señor Jesucristo necesitaba un gran número de seguidores que pudiesen hacer presión para que al llegar a Jerusalén, las autoridades de Jerusalén no lo arrestasen. ¿Por qué? Porque debemos recordar que para los sacerdotes, que para los fariseos, para los saduceos, para los escribas, era muy importante la opinión del pueblo. Entonces, si cuanto más seguidores tuviese el Señor Jesucristo, más difícil les sería a ellos arrestarlo y mandarlo a la muerte. ¿Por qué? Porque ellos no querían echarse al pueblo en su contra. Y aquí este pasaje que acabamos de leer se conoce como la entrada triunfal, porque vemos que hay mucha gente aclamándole, y eso podría dar la sensación de que el Señor Jesucristo tiene los suficientes seguidores como para hacer ese contrapeso político, para que no le hagan nada. Pero francamente a mí no me gusta llamar mucho este pasaje la entrada triunfal, porque aunque Marcos no lo menciona, Lucas sí nos dice que no todo mundo le gritaba hosana, sino que eran sus discípulos, eran sus seguidores, eran los que le vitoreaban, los que le decían hosana. Y vamos a ir aquí por partes. Entonces Jesús llega a Jerusalén, y lo primero que vemos es que antes de llegar a Jerusalén, el Señor Jesucristo prepara su entrada. Jesús prepara su entrada. ¿Y cómo prepara el Señor Jesucristo su entrada? Pues miren lo que dice en los versículos 1 al 3. Estamos en Marcos, porque lo que leímos en Lucas, vamos a centrarnos más en el pasaje de Marcos. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Pues lo que vemos aquí es que el Señor Jesucristo, la forma en que va a preparar su entrada a Jerusalén, no es pidiendo que venga la comitiva de autoridades de Jerusalén a recibirlo, o que vengan personalidades importantes. Lo único que él hace es pedir que se le traiga un pollino de asna, es decir, un burro jovencito, en el cual nadie se había montado. Eso es lo que el Señor Jesucristo pide, y preguntamos ¿por qué? Por un lado, porque el Señor Jesucristo nos quiere mostrar mansedumbre. El Señor Jesucristo entendemos que es poderoso. En ese tiempo era poderoso y lo sigue siendo hoy, pero la Biblia nos dice que Él entra manso, montado sobre un pollino de asna. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tiene el poder bajo su control. Él es poderoso, pero su poder está controlado. Una persona mansa es eso, una persona que puede hacer muchas cosas, que puede hacer grandes cosas, que puede hacer mucho daño, pero que se detiene, que sabe cuándo utilizar el poder, que sabe cuándo utilizar la fuerza y que sabe cuándo contenerla. Y así es como el Señor Jesucristo se quiere presentar. Además de eso, recordemos que el Señor Jesucristo era muy respetuoso de lo que la palabra de Dios decía. Y todo lo que la palabra de Dios decía respecto a Él, Él venía y lo cumplía. Y también entendemos que Él prepara su entrada porque ya se había profetizado, y esto nos lo dice Mateo, ya había profetizado que Él iba a entrar a Jerusalén montado sobre un pollino de asna. Así que el Señor Jesucristo vemos que se prepara para entrar a Jerusalén
mostrando mansedumbre y mostrando obediencia. Él podría haberse preparado, podría haber pedido un elefante, podría haber pedido un camello, podría haber pedido un caballo, animales que reflejan más que llegaba alguien poderoso, alguien con el cual no se podía jugar. Pero sabemos que el Señor Jesucristo no se deja llevar por los estándares del mundo. Él muestra un camino diferente, muestra algo distinto. Así que por ese lado tenemos al Señor Jesucristo que muestra o prepara su entrada. Y luego también el Señor Jesús en este acto de preparar su entrada también nos muestra que es omnisciente. En otras palabras, Él nos muestra que es Dios, que es el Todopoderoso, que es el que lo sabe todo. Miren los versículos 4 al 6 lo que nos dice. Dice, fueron y hallaron el pollino atado afuera, a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. ¿Sí? ¿Ven lo que está sucediendo aquí? Es que el Señor Jesucristo, antes de enviar a los discípulos, les dice, miren, va a suceder esto. Van a preguntarles el porqué de lo que están haciendo. Y lo que hace el Señor Jesucristo es darles la respuesta. Les dice lo que tienen que decir. Y podemos, yo creo que deducir de aquí, podemos sacar la enseñanza de que si el Señor nos manda a un lugar con una misión, Él también nos va a preparar para llevarla a cabo. Dios nos pide que hagamos algo y nos prepara para que podamos hacerlo. Ahora, hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que no se consideraban aptas para grandes cosas y Dios los llamó, los envió, pero antes de enviarlos los preparó. Vemos a José, que lo preparó para ser el segundo de Faraón. Vemos a Moisés, un hombre que era incluso tartamudo, nos dice la Biblia, que no era muy elocuente, que digamos, y Dios también lo preparó. Y así a todos los hombres que Dios llama y envía, que les da una misión, a todos los prepara. Y tú y yo no somos la excepción. En nosotros, en nuestras fuerzas, no somos capaces de cumplir con lo que Dios pide de nosotros. Pero cuando Dios nos manda que hagamos algo, no nos manda para que vayamos dependiendo de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades, de nuestra sabiduría. Nos pide que lo hagamos dependiendo de lo que Él dice, de su poder. Porque la vida cristiana, la vida de obediencia al Señor es una vida de fe. Una vida en la que nuestro proceder depende no de mi habilidad, sino de la habilidad que el Señor me da. No depende de cuán eficaz sea yo, sino de cuán eficaz Él me puede hacer. Y en esto podemos confiar en el hecho de que Dios es omnisciente y nosotros no sabemos lo que vamos a enfrentar en el camino. No sabemos los desafíos que se nos van a presentar, pero Él sí lo sabe. Él sí conoce lo que va a suceder con nosotros. Ahora, por traerlo a nuestra situación actual, vemos que la humanidad está enfrentando un desafío que nunca antes había enfrentado. Las iglesias, todos los restaurantes, las empresas, las aerolíneas que están, dicen que si no se les da un incentivo económico, que a finales de mayo se van a la quiebra. No puede haber reuniones que superen las 10 personas, por lo menos aquí en Estados Unidos y otros países donde se están implementando otras normas. Hay lugares donde no se puede salir de la casa.
a no ser que vaya uno a hacer la compra, que sea por razones médicas o que sean razones justificadas. Por ejemplo, vemos el caso de España, el caso de Italia. Vemos que se están tomando unas medidas drásticas y nosotros tenemos que adaptarnos al tiempo, a lo que sucede, pero en ese proceso de adaptación hay muchas cosas que todavía nos van a tomar por sorpresa y debemos actuar confiando en Dios, debemos actuar por fe, debemos también actuar en obediencia a sus principios, en obediencia a su palabra. Y aquí los discípulos, aunque parece una tarea sencillita, vayan y tráiganme un asno, parece que es algo fácil. Incluso en esa tarea tan fácil iban a encontrar una oposición. Y el Señor Jesucristo los prepara para que puedan solventarlo. Así nosotros estamos enfrentando una crisis, una situación difícil, mucha gente se está quedando sin trabajo, pero ahí es donde se tiene que manifestar el amor de Dios. Ahí es donde se tiene que manifestar la confianza en Dios. Y ahí es donde se debe manifestar el hecho de que en Dios hay esperanza. Hemos estado en esta semana meditando en el Evangelio de Juan. Y hay un versículo en el capítulo 1 que nos dice que la luz vino al mundo y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Recordemos eso siempre. Cristo es la luz y ninguna tinieblas pueden mantenerse en pie ante la luz. Pero les digo más, Dios nos ha llamado a ser luz en este mundo. Aunque se parezca que tu luz es muy pequeñita, que no es gran cosa, para Dios sí es gran cosa. Para Él es importante. Por tanto, el que mostrar que el Señor Jesús es omnisciente, que Dios es omnisciente, a nosotros nos debe dar la certeza de que si nos llamó, recuerden, Él nos llamó para que le sirvamos, sí en este mundo, pero para que le sirvamos durante toda una eternidad, y que Él ya conoce nuestro futuro, conoce nuestra eternidad. Por eso podemos estar tranquilos, por eso podemos confiar. ¿Significa eso que debemos ser unos cafres y que debemos vivir la vida sin principios y alocadamente? No, todo lo contrario. Debemos vivir en responsabilidad. Por eso es que tomamos medidas. Por eso es que tenemos precaución. Porque Dios quiere que seamos sabios, que seamos prudentes a la hora de actuar. Bueno, el Señor Jesucristo manda a los discípulos le obedecen, y hay algo que me llama la atención, y es el hecho de que cuando los discípulos responden a quienes le preguntan que por qué desatan el pollino, ellos le responden, y dice ahí en el versículo 6, dice ellos, entonces les dijeron, como Jesús había mandado, dice, y los dejaron. Si recordamos el pasaje paralelo que estuvimos leyendo, es que ahí nos aclara un poco más y nos dice que se lo va a devolver. El Señor lo necesita, pero lo va a devolver. Y hay algo que debemos tener en cuenta, y es el hecho de que todo aquello con lo que sirvamos al Señor, no lo perdemos. Nada de lo que tú utilices para servir a Dios lo vas a perder. El Señor te lo devuelve, y de hecho te lo devuelve con creces. El Señor nos devuelve con creces todo aquello que pongamos a su servicio. Ahora, esto no quiere decir que debemos servir al Señor por egoísmo, porque me va a dar más, como ahí vemos a algunas personas que hablan de eso. Dale a Dios, porque así Dios te va a bendecir y te va a dar mucho. No, si le das a Dios, si le damos a Dios, ¿saben por qué? Porque Dios ya nos bendijo, porque Dios ya nos dio. Es por gratitud. Pero en este caso vemos que Él les dice, no te preocupes, ese asno hoy lo va a utilizar el Señor Jesucristo, pero te lo va a devolver. Y otro punto que podemos destacar, y es el hecho de que la multitud
de los discípulos aclama al Señor. Ahí en los versículos 8 al 10 dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y digo que son los discípulos los que aclaman al Señor, porque eso nos lo aclara el Evangelio paralelo de Lucas. Pero algo que creo que es importante es ver el hecho de que algunos fariseos, cuando ven que el Señor Jesucristo está siendo aclamado, le dicen al Señor Jesucristo, repréndelos y cállalos, que se callen. No utilizan la palabra cállalos, pero la vemos implícita en el hecho de que el Señor les deja claro, dice, si ellos se callan, las piedras hablarían. El Señor Jesucristo está siendo aclamado. Los fariseos tienen celos, tienen envidia de que haya tantos hombres, mujeres y niños que lo siguen, que lo aclaman, y de una forma astuta quieren silenciarlos. Pero el Señor Jesucristo les dice, es imposible silenciarlos. Es imposible silenciar la adoración a Dios. Porque si los hombres no están dispuestos a alabarle, las piedras mismas le alabarían. Y hay algo que debemos tener presente, y es el hecho de que todo lo que respira tiene la responsabilidad de alabar a Dios. Todo lo que respire alabe al Señor, dice. Y en este tiempo en el que quizás estamos más recluidos en nuestros hogares, es un tiempo único en el que podemos, como familia, alabar al Señor. ¿Cómo le podemos alabar? Cantando, sí. Orando también. Meditando en su palabra también. Hablando, sacando enseñanzas. Pasando tiempo de edificación. Podemos hacerlo. Y hay algo que creo que es digno de destacar, es el hecho de que el Señor Jesús, cuando lo aclaman, Él no se exalta, Él no se infla, como a veces nosotros nos podríamos inflar cuando sentimos que tenemos éxito, porque aquí podría de alguna manera decirse que el Señor Jesucristo está pasando por lo que es el éxito, está en su máximo, acaba de hacer muchos milagros, hay gente de todo Israel e incluso de otros países que están en Jerusalén, está siendo aclamado, podemos decir que se está haciendo famoso, que ya es famoso. Los discípulos no sabemos cómo están reaccionando, pero si tenían miedo, todas estas aclamaciones, creo que los podrían haber tranquilizado. Pero debemos preguntarnos, ¿qué sucedía con el Señor Jesucristo? Es importante destacar el hecho de que el Señor Jesús sí reacciona con mansedumbre, reacciona con humildad, pero el Señor Jesucristo reacciona también con tristeza. Porque ¿saben qué sucede? Unos momentos antes de que el Señor Jesús entre en Jerusalén, nos dice que Jesús llora por Jerusalén. Llora porque no conoce lo que es para su paz. Llora porque le vendrá destrucción por no reconocer el día de su visitación. Llora porque quiso juntar a su pueblo bajo su protección, como la gallina junta a sus pollitos, pero su pueblo no quiso. Es un poco lo que Juan nos dice en su evangelio, que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, a estos les da potestad de ser hechos hijos de Dios.
Su propio pueblo no lo recibió. Y por eso llora el Señor Jesucristo. Jesús llora por Jerusalén. Porque dice, si al menos conocieras hoy lo que es para tu paz. Está ahí el príncipe de paz, el Señor Jesucristo, entrando a Jerusalén, aquel que podría darles la paz para la eternidad, y sabemos que en unos cuantos días lo van a rechazar. Y el Señor Jesucristo, recordemos que es omnisciente y sabe que en pocos años, aproximadamente unos 40 años después, Jerusalén sería destruida. Y lo relaciona, dice, porque no conociste el día de tu visitación, por eso te va a venir la destrucción. Dice, yo te quise proteger, pero tú no quisiste mi protección. Y la pregunta es esta: nosotros, ante la incansable búsqueda que Dios hace de nosotros, visitándonos de una forma y de otra, ¿reconocemos cuando Él nos visita? ¿Reconocemos cuando Él nos está hablando? ¿Reconocemos lo que es necesario para nuestra paz? Y debemos entender el hecho de que la palabra paz implica plenitud, implica estar completo. Buscamos por un lado y por otro y no encontramos la paz. Y el príncipe de paz, el Señor Jesucristo, que está frente a nosotros, que está pidiendo entrada a nuestra vida, lo rechazamos, lo hacemos a un lado porque no reconocemos lo que es para nuestra paz. Pero seamos un poco más sabios, pidamos a Dios sabiduría y también el decir, Señor, ¿qué es lo que es para mi paz? ¿Qué necesito para estar en paz contigo? ¿Qué necesitamos para estar en paz con el Señor? Y una vez que sepamos qué es, hay que hacerlo, llevarlo a la práctica. Otro aspecto que quiero destacar es el hecho de que Jesús entra en Jerusalén, va al templo, mira todas las cosas y se marcha a Betania con los discípulos. El viaje de todos los judíos acababa en el templo. ¿Sí? Ellos ascendían, subían a Jerusalén, y ya hemos estado hablando durante las semanas anteriores que mientras iban hacia Jerusalén, iban entonando o recitando los salmos que son del 120 al 134, que son los salmos graduales, ¿no? Entonces hay un ambiente de adoración, un ambiente de fiesta, podemos decir, porque todo el mundo está recordando la libertad que Dios dio a su pueblo cuando fue esclavo en Egipto. Ahora bien, también venían y llegaban al templo, porque ahí es donde iban a presentar el cordero que iba a ser sacrificado. Recuerden que ellos venían para ofrecer sacrificios. Ahí en el templo, pues los sacerdotes y personas que estaban con ellos al principio, creo para ayudar a la gente, dijeron, bueno, nosotros somos los que sabemos qué corderos pueden ser aceptados para ser ofrecidos en sacrificio. Así que lo que vamos a hacer es que aquí nosotros vamos a vender corderos, para que la gente que viajaba de tan lejos no tuviese que traer los corderitos. Entonces es comprensible hasta cierto punto el hecho de que ellos quisieran ayudarnos, ¿no? Entonces mucha gente llegaba y compraba ahí mismo el cordero, o ahí en Jerusalén lo conseguían, y ahora todos los corderos tenían que ser evaluados, ¿no? Para ver si se podían ofrecer el sacrificio o no, tenían que ser corderos sin mancha. Ahora bien, ese día, que era el día 10 del mes, es cuando el cordero se tenía que apartar. Ese cordero que no tuviese mancha, ese cordero que estuviese
apto para ser ofrecido en sacrificio, se ponía aparte. Y aquí tenemos al Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, llega en el día 10 del mes al templo y se presenta como el Cordero limpio, como el Cordero sin mancha. Y 4 días más tarde, ese mismo Cordero iba a ser ofrecido en sacrificio. El Señor Jesucristo no concluye su viaje en Jerusalén, no concluye su viaje en el templo. El Señor Jesucristo va a seguir todavía de viaje. Va a ir a la cruz. De la cruz va a ir a la tumba. Y de la tumba a la gloria. Ese es el viaje del Señor Jesucristo. Es el viaje que a ti y a mí nos invita a emprender. No solamente el viaje a Jerusalén, donde tenemos que ser limpiados por Él. No solamente el viaje a la cruz, donde nuestros pecados son clavados. No solamente el viaje a la tumba, donde nos identificamos con Él en su muerte, sino también en ese viaje a la eternidad, donde nos identificamos con Él en la resurrección. Cristo hizo el viaje completo. Mucha gente se queda en el templo, se queda en la iglesia y nunca llega a ser cristiano. Pero el Señor Jesucristo sí nos manda que nos congreguemos, que vengamos a la iglesia, que vengamos al templo, pero que no se nos olvide, el último o la última parada de nuestro viaje no está en la iglesia, está en la eternidad, donde tenemos una cita con el Padre Celestial, donde somos presentados por aquel que llegó al templo y miró al templo. Llegó el Señor Jesucristo al templo y lo miró. Y nos dice la Biblia que miró todo. Miró todas las cosas. Y de ahí, porque ya era tarde, porque ya anochecía, se marchó a Betania. Si el Señor Jesucristo entrase aquí a nuestros templos, a nuestras iglesias, ¿qué vería? Él lo ve todo. ¿Qué vería en nosotros? ¿Qué vería en cada uno de nosotros? ¿Qué hemos hecho de su casa? ¿Es una casa de oración para las naciones? ¿Es una casa en la que nos encontramos con Dios y le alabamos y le adoramos? ¿O es una casa? Es un lugar donde nos hemos convertido en religiosos, donde nos hemos convertido en predicadores de falsos evangelios, donde nos hemos convertido en cristianos en Cristo, en creyentes sin fe, creyentes que solamente confiamos cuando todo va bien, pero en cuanto las cosas empiezan a ponerse feas, nos atemorizamos, nos aterrorizamos y dejamos de ver a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Espero que cada uno de nosotros no apartemos nuestra vista del Cordero de Dios, porque Él hizo el viaje completo. Y a ti y a mí nos invita a que nos sigamos hasta el final. Vamos a orar. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por el enorme privilegio que nos das de meditar en tu palabra y de aprender de ella. Y Señor, te ruego por cada uno de los que van a escuchar este mensaje o que lo están escuchando. Por favor, Dios, manifiéstate en cada uno de ellos. Auméntales la fe. Señor, aumentanos la fe. Y Señor, ayúdanos para que vivamos por fe, para que vivamos con confianza, para que vivamos con sabiduría, sabiendo que tú estás en control. Sabiendo, Señor, que si tú nos has llamado, también nos preparas para enfrentar cualquier desafío
Y Señor, también, por favor, te rogamos, porque tú manifiestes tu amor en nosotros y que seamos capaces de manifestarlo a este mundo. Señor, gracias te damos porque tú llegas y ves todas las cosas, pero no te conformas con eso, sino que tú las limpias, sino que tú produces cambios, haces cambios. Señor, cualquier cosa que tenga que cambiar en nuestra vida, por favor te pedimos que tú la cambies, para que podamos ser perfeccionados en ti, que podamos ser perfeccionados en tu amor. A ti, Señor, damos la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.